Buenas tardes, gracias por acompañaros hoy en un nuevo encuentro, esta vez para hablar de sostenibilidad en el más amplio sentido del término, a ver si conseguimos darle todo ese sentido al término. La mesa redonda la hemos titulado Desarrollo Sostenible, una moda o un convencimiento, y es fruto del análisis que pusimos en marcha desde Agencia Coma para intentar. En principio la idea era que nos diera la razón los datos sobre lo que pensábamos que se estaba haciendo y cómo se estaba contando. Y los resultados nos han sacado un poco de nuestra zona de confort y nos han traído a unas conclusiones que nos han llamado poderosísimamente la atención y que por eso hoy queríamos compartir aquí. El análisis, que en un principio iba a ser uno único, resulta que era tanta la información que nos estaba dando que hemos decidido dividirlo en tres. Uno sobre narrativas, que ya presentamos en otro webinar hace un mes y medio, y luego el segundo y el tercero, cuyas conclusiones vamos a presentar hoy, que habla de la cobertura mediática y los líderes de opinión, respectivamente, ¿no? Y contrastar estas conclusiones, estos resultados, con las expertas que nos acompañan hoy y que esperamos que den un poco de consistencia a estos datos, ¿vale? Para ellos presento quiénes vamos a estar hoy. Va a estar Marta Spuni, que es la responsable de datos de Agencia Coma, de análisis de datos, y es la responsable del informe. También está Lola Huete, que es directora de la sección de Planeta Futuro del País. Está Elena Ancos, que es directora general de Ágora RSC y Ansara, entre otras muchas cosas. Almudena Díez, directora editorial de Diario Responsable, y Melanie Lang, que es directora de distribución en la gestora Federal Hermes. Luego os la presentaré más en detalle para que podáis conocerlas un poco más en profundidad. Agradeceros a las 4 vuestra disponibilidad. Sé que el tiempo, estamos todos súper apretados. Vamos a intentar que en una hora, hora y media como máximo, podamos arrojar un poco de luz a esta información. Si queréis, bueno, para los que os habéis incorporado, os estáis incorporando, seguid el debate en nuestras redes sociales de Agencia Coma. El hashtag es hablar de ODS. Además, mañana publicaremos un post con las conclusiones y además en nuestra página web podéis descargaros el análisis completo. Cualquier pregunta, aportación que queráis hacer, por favor, subidla al chat y la iremos leyendo mientras vayamos hablando durante la mesa. Sin más, yo creo, doy paso a Marta, que nos va a contar las conclusiones de la segunda y tercera parte, que es cobertura mediática y líderes de opinión. Marta, tu turno. Muy bien. Gracias, Silvia. Muy buenas. Voy a intentar ser lo más breve posible porque queremos dejar el mayor tiempo posible para el debate, que es la razón por la que queríamos llevar a cabo esta mesa. Así que os voy a compartir pantalla y vamos con la presentación. Bueno, como sabéis, este análisis se centra en la cobertura mediática y la conversación digital en torno a los ODS, la Agenda 2030, también otras temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible. Lo hemos dividido en 3 análisis, que son el análisis de narrativa, que buscaba analizar las tendencias narrativas, es decir, los debates en torno a los cuales irá la conversación. El análisis de cobertura mediática, que se centra en el discurso mediático, en cómo están comunicando los medios y otras fuentes de información, en las semejanzas y diferencias que hay en cuanto a tono y perspectiva entre ellos, cómo se agrupan y demás. Y luego otro análisis sobre los líderes de opinión. Todos los usuarios que han participado de la conversación los hemos ordenado, rankeado de diferentes formas y al final hemos hecho un filtrado para buscar aquellos que hemos considerado los verdaderos líderes de opinión. Antes de contaros las conclusiones y aprendizajes de los informes 2 y 3, que es en los que vamos a centrar la presentación, os vamos a contar un poco cómo hemos hecho este análisis,
Se ha recogido información de temáticas como responsabilidad social corporativa, inversión sostenible, fondos éticos verdes y otros criterios como objetivos de desarrollo sostenible durante un periodo de 6 meses en España, tanto para redes sociales como para foros o blogs por internet y también incluyendo medios de comunicación, blogs y demás. El territorio es español y el idioma sea español, catalán y gallego. Dentro del análisis de cobertura mediática, queríamos mostraros esta red, que es cómo se relacionan los medios en función de quién los comparte. Normalmente este tipo de red puede salir parecida a esta, que en este caso es muy homogénea, es una red compacta, lo que demuestra que no hay muchas diferencias o posiciones en el discurso de los medios, que resulta más o menos, entre comillas, indiferente compartir una información de un medio o de otro, porque todos se comparten, las personas lo comparten de forma indiferente, no hay mucha diferencia en cuanto a discurso ni en cuanto a sentimiento. Eso demuestra cierta superficialidad, como veremos más adelante. Y luego sí que había el grupo que sale abajo a la izquierda, rodeado con un círculo azul. Eran unos medios que sí que publicaban con cierta crítica en torno a la Agenda 2030, que es un término sumamente politizado y polarizado a la vez. Sin embargo, curiosamente, quienes compartían, los medios que comparten noticias críticas con la Agenda 2030 lo hacen en positivo sobre otras temáticas sostenibles, como puede ser la inversión sostenible. Aquí aparece un total de 6.000 fuentes y veis, por un lado, las agrupaciones que se hacen entre esas fuentes o medios y por otro, la relevancia de los mismos. Como veis, los medios más relevantes son medios generalistas de gran tirada, aparece El País, bueno, 5 Días, algunos medios económicos, y de entre el top 10 sí se cuela Corresponsables, que es el único medio sectorial dentro de los medios más relevantes. Para profundizar en el análisis de estos medios hicimos una agrupación, o sea, una categorización de los medios del top 150. Y lo más interesante de ellos es que aparecen otras fuentes, además de medios o blogs, que son organismos públicos, son empresas, asociaciones de empresas, son ONG, fundaciones, que también se alzan como voces o como difusores de información dentro de la conversación. Esto lo hemos visto, lo hemos interpretado como una oportunidad dentro del debate, porque creemos que está habiendo un cambio en la comunicación que, sobre todo con temáticas tan punteras como puede ser ahora, que está muy de moda, pero sigue siendo algo medianamente novedoso, el tema del desarrollo sostenible. El hecho de que aparezcan otras fuentes de información que no vengan solo de medios de comunicación sí que representa un cambio, lo interpretamos como un cambio. Y puede ser una oportunidad para realzar nuevas voces de referencia dentro del debate, buscando un contenido más especializado. En torno a las temáticas destacadas salía mucho tema de inversión sostenible y sobre todo Agenda 2030. Luego sí que había otras noticias sobre responsabilidad social, sobre medio ambiente, algunas que tenían que ver con política y sociedad, especialmente de inclusión. Es curioso, quería recalcar que en cuanto a responsabilidad social, especialmente cuando son impactos o noticias que vienen de medios generalistas, sí que se aprecia un tono promocional, cierto sentimiento de casi publicitario dentro de las noticias, porque hemos encontrado nombres propios de empresas del IBEX en muchísimos de los titulares que aparecen dentro de esta temática. Bueno, perdón, en resumen, dentro del análisis de medios podemos concluir que encontramos una red muy homogénea, lo que puede deducirse que
el contenido que se comparte sigue siendo muy superficial, que no se profundiza en el debate, ni en las noticias que se comparten al respecto. Sí que hemos encontrado medios sectoriales o fuentes más expertas, pero sin embargo hay una desconexión entre estas fuentes, este contenido más sectorial y el público general. Esto es uno de los retos mayores que hemos encontrado para poder realzar este tipo de comunicación sostenible o en torno a la sostenibilidad, porque si bien hay medios generalistas que publican, lo hacen de forma superficial y aquellos perfiles que sí que tienen información relevante que contar no llegan al público general. Luego debatiremos sobre ello en el debate, si esto es por una falta, es que estamos fallando algo en torno a la comunicación o es simplemente una falta de interés por el público. Y luego, el análisis de influyentes o de líderes de opinión. Aquí veis muchos gráficos diferentes, no os asustéis. Queríamos hacer diferentes rankings para ver los perfiles que aparecían en unos o en otros. Por ejemplo, el top por seguidores, que aparecen perfiles que han publicado menos de 3 veces de media en un periodo de 6 meses, lo cual es ridículo. Pero aparecen perfiles, por ejemplo, como Iker Casillas o diferentes medios de comunicación. El tema, la clave en este top por seguidores es que con este tipo de colaboraciones se obtiene visibilidad, sí, porque tienen unas audiencias grandes, pero no necesariamente se obtiene impacto, porque si publican con este tipo de frecuencia, al final no consigue, el mensaje no consigue calar dentro de su audiencia, por mucha audiencia que tengan. Por ejemplo, el análisis por menciones es diferente. Aquí podía aparecer perfiles que ni siquiera han publicado sobre ello, pero sí que encontramos muchísimos periódicos. Sale El País porque publica muchísima información con su sección Planeta Futura. Aparecen otros periódicos generalistas. Principalmente son medios y veis también partidos políticos y algunas universidades y tal. La clave en este top por menciones es que estamos mencionando a perfiles que no suelen responder. O sea, son perfiles que no generan conversación, que era otra crítica del análisis, que quizás estamos dirigiendo la conversación a perfiles que no la generan, que estamos errando en el tiro. El top por interacciones, aquí se presentaba mucho más polarización, estaba mucho más politizado, aparecen perfiles de claro tinte político y vemos que a veces interactuar con un contenido o con un perfil depende más del propio perfil, de quién está compartiendo esa información, que del contenido en sí. Hemos visto a veces cómo se retuiteaba o se compartía información de perfiles casi de forma sistemática, independientemente del contenido que compartiesen. En el perfil por actividad vemos perfiles, en el top por actividad vemos perfiles muchísimo más sectoriales. Aquí sí que llama la atención, por ejemplo, varios medios de comunicación sectoriales sobre responsabilidad social, sobre medio ambiente. También aparecen distintas fundaciones. Lo realmente llamativo de este top es que no aparecen en el resto de rankings. O sea, una vez más estamos viendo esta desconexión entre la gente que publica un contenido, que tiene capacidad o la habilidad para publicar un contenido de forma recurrente y sin embargo no llega a alcanzar el top por relevancia. Y luego el último, el top por engagement, que es parecido al de interacciones, pero tiene en cuenta también la actividad, el número de publicaciones que haces. Es muy parecido al de interacciones, también tiene un marcado tinte político, pero esta vez vemos que, curiosamente, casi todos los perfiles que aparecen aquí son perfiles de personas, porque normalmente se interactúa mucho más con el contenido que viene de un perfil de una persona que de un organismo. Esto es importante a nivel de comunicación porque muchas veces las empresas o partidos políticos, organizaciones,
tienden a compartir información sobre sus estrategias de desarrollo, sobre los objetivos de desarrollo a los que se adhieren, y sin embargo no lo hacen los responsables o los directivos de estas empresas, no lo hacen las figuras más destacadas de estas empresas, cuando aquí vemos que cuando se hace desde la persona, se publica desde la persona, se llega más al público. Bueno, con toda esta información queríamos hacer un ranking, volver a filtrar una vez más todo esto. Así construimos esta matriz que el eje horizontal mide el ranking de perfil, que se centra principalmente en el número de followers y en las menciones. Y luego el eje vertical es el ranking por contenido, el índice por contenido, que tiene más que ver con la actividad y con el engagement. Aquí aparecen perfiles muy interesantes, tanto por perfil como por actividad, y dentro de todos estos perfiles, cuando, por ejemplo, cuando veis aquí el país que aparece relevante por perfil, nos referimos principalmente a la sección Planeta Futuro, porque casi todo lo que comparte el país tiene que ver, viene de esta sección de desarrollo sostenible. Luego aparecen estos perfiles, hemos filtrado, hemos seleccionado este top de líderes de opinión, que son perfiles que se posicionan realmente de una manera integrada dentro del debate, que publican con frecuencia y saben publicar de forma segmentada. Estos perfiles, digamos, como que marcan la diferencia dentro del debate, quizás no por relevancia, pero sí construyendo un debate muchísimo más constructivo, valga la redundancia, mucho abriendo puertas y no simplemente mencionando esto como mera moda o porque te obligue ahora a sumarse al carro de lo sostenible. Las conclusiones de este informe principalmente van en esa línea. Nos parece muy interesante el hecho de que los líderes de opinión los que destacan por relevancia no lo hacen por contenido y viceversa. Esto es algo que definitivamente se puede mejorar. El hecho de que se comparta información más por la fuente que por el contenido en sí es un ejemplo de ello. Se necesita realzar una comunicación más personal y falta por parte de los líderes por relevancia, aquellos que tienen más audiencia, falta constancia. O sea, han publicado menos de 3 veces en estos 6 meses y ahí, si realmente quieren abanderar algún tipo de discurso sostenible, se precisa de mucha más recurrencia. Las conclusiones generales de los 3 informes, vuelvo a reincidir, es que nos sorprende la falta de profundidad que hay en el debate, con este predominante tono descriptivo o introductorio. Un ejemplo de ello es el hecho de que se hable de sostenibilidad únicamente en términos medioambientales. Creemos que se puede mejorar ese tipo de comunicación. Las fuentes con rigor y criterio no conectan bien con el público, un ejemplo más de esta falta de profundidad. Y a su vez los líderes mediáticos, los líderes por audiencia, publican de forma demasiado poco frecuente, digamos. También nos preocupa esta tendencia al greenwashing, el mencionar criterios de sostenibilidad. En el análisis de narrativa, por ejemplo, veíamos que muchos de las certificaciones verdes que había o determinadas iniciativas verdes se relacionaban más casi con reputación, con palabras como reputación, como imagen, como estrategia o como comunicación, más que realmente con iniciativas de cambio. O sea, esto muestra una vez más la idea de debemos hablar de ello, pero prefiero hacerlo para sumar puntos, prefiero utilizar esto como una estrategia, o realmente se está llevando a cabo una autocrítica interna, ¿se hace por convencimiento o se hace por imagen?
Por último, comentar que es curioso que haya medios de comunicación que publican noticias críticas con la Agenda 2030, que es un término sumamente politizado, que es el término que más conversación genera porque activa al público general, pero sin embargo no debemos tomarlo como ejemplo porque es un debate muy vacío, muy polarizado, muy destructivo en cierto sentido, porque carece de argumentos e iniciativas que sirvan realmente para un cambio. Falta, en esa conversación no conviene meternos a hacer referencias a temas mínimamente conflictivos, porque realmente si queremos buscar un cambio, lo que necesitamos es construir, no seguir destruyendo. Y en torno a estas críticas sobre la Agenda 2030, es muy curioso que haya medios de comunicación que publiquen criticándolo y a la vez sí publiquen en positivo en temas sobre inversión sostenible, por ejemplo. Quería concluir con una llamada a la acción, que precisamente para eso llevamos a cabo este informe y este debate en sí. Buscamos por parte de las empresas, hace falta realismo y coherencia. O sea, la idea esta de mirar primero hacia adentro antes de comunicar y de verdad buscar la diferencia entre solidaridad y caridad, el despojarnos de esta idea de complejo salvador, realmente pensar en si la huella que estamos dejando es positiva o negativa. Y una vez hayas revisado tu modelo de negocio, tu forma de actuar, pues ya desde ahí sí que se podría llegar a comunicar, pero no la tendencia esta que estamos viendo a comunicarlo todo antes de siquiera revisar. Y luego, más enfocado a la comunicación y más dirigido a estos medios e iniciativas más sectoriales, sí que hay gente que hable con criterio, sí hay gente que sabe lo que dice y que tiene capacidad para hablar con recurrencia y desegmentar el contenido. Por eso creemos que hace falta convertir a los líderes por contenido en líderes por relevancia. Darle la atención que por ahora parece mínima en comparación con los medios o figuras más generalistas. Y esto favorecerá a la vez el debate para que haya profundidad y haya rigor. Una de las alternativas, una de las soluciones que ofrecemos para ello es, por ejemplo, esta mesa redonda, es la creación de red. Nos parece indispensable en aras de la visibilización de estos líderes. Por ello, queríamos realizar un evento con muchos de los perfiles que han aparecido dentro de nuestros análisis como muy relevantes, para empezar a dar voz a esa gente que sí que habla con criterio y dejar atrás a perfiles que publican de manera sistemática pero superficial. Y nada, con este resumen damos paso al debate. Vamos a hacer una serie de preguntas a las invitadas. Podéis ir lanzando preguntas que comentaremos en cuanto podamos, y después habrá tanto preguntas abiertas como preguntas dirigidas, así que lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Madre mía, qué cantidad de información y de conclusiones, que supongo que estaréis más o menos de acuerdo y en desacuerdo, y es lo que queremos ahora poner un poco encima de la mesa. Si os parece, vamos a empezar un poco a presentar a las ponentes más en profundidad y debatir un poquito ciertos temas, ¿no? Empiezo por ti, Lola, si te parece. Lola es periodista, psicóloga, y ella se define como trotamundos y lleva ya casi 30 años en el diario El País. Actualmente es directora de Planeta Futura, que es la sección apoyada por la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros, y especializada en contenidos que tienen que ver con desarrollo humano sostenible, la pobreza, los ODS y la Agenda 2030, justicia social, etcétera, que tiene ya más de 60.000 seguidores en Twitter. En 2018 le dieron el premio Mumes a favor de la multiculturalidad
Y Lola fue la creadora del blog África, ¿no? Es un país que fue realmente el germen de este suplemento, que es una sección en sí misma, ¿no, Lola? Dentro del país, y que ya cuenta también con más de 10.000 seguidores, ¿no? Lola, se me ocurre una pregunta, ¿no? ¿Cómo podrían los medios generalistas impulsar voces expertas y crear y consolidar una red de medios de verdad con figuras y discursos más especializados y sobre todo que fueran esos los referentes? Bueno, a ver, es una pregunta muy sencilla de responder, Silvia, porque cómo pueden crear los medios generalistas? Pues nosotros lo hemos creado con Planeta Futuro en el país. El país hace 8 años no tenía ninguna sección que se dedicara al desarrollo sostenible. El desarrollo entendido, como bien ha comentado antes Marta, no como una historia donde se hace caridad, sino entendido como una manera de solucionar la pobreza en el mundo, dar voz a todos aquellos que tienen dificultades y añadir y crear conversación sobre estas temáticas, porque nosotros estamos convencidos que si no se mira al sur y si no se solucionan las cosas en lo global, difícilmente lo vamos a poder solucionar en lo local, como está evidenciando ahora mismo lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, ¿qué pueden hacer los medios? Pues incorporar estas informaciones como informaciones realmente relevantes. Os pongo un ejemplo. Hoy sacamos la historia de un ingeniero tanzano en la apertura de Planeta Futuro y está en la portada del diario El País, pues que venía de un barrio muy pobre de Tanzania, consiguió estudiar, se fue a estudiar al extranjero y luego ha querido volver a su país para poner en práctica lo aprendido y está potabilizando el agua en zonas donde no era posible beber el agua de ninguna manera. Porque no hay acceso. El agua en África es un grandísimo problema, entonces es una cosa que sucede, es decir, un 25% de la población en un continente que es vecino nuestro no tiene acceso al agua potable. Eso es una información sobre desarrollo sostenible, es una información protagonizada por una persona anónima hasta ahora y que nosotros consideramos relevante. Entonces, ¿qué pueden hacer las secciones que se dedican de verdad a informar sobre desarrollo? Contar este tipo de cosas. O sea, para mí no se trata, como también ha dicho Marta en las conclusiones, de darte bombo a ti porque estás haciendo esto, sino que nuestros protagonistas son los protagonistas, no somos nosotros. Nosotros somos un medio nada más y intermediarios de esa información. Eso es lo que creo que debe ser. Lola, ¿qué constancia tenéis de la apertura de este tipo de noticias, del interés que despiertan este tipo de noticias entre los lectores? Es decir, ¿vosotros tenéis unos lectores muy acoplados o muy de vuestra sección, o realmente el lector del país es un lector que consume este tipo de noticias? Y por otro lado, ¿creéis que los medios de comunicación generalistas deben tener secciones específicas o empezar a incluir estas informaciones como parte de las informaciones más claves o más generales de nuestra... Sí, a ver, esta pregunta que me hace Silvia tiene que ver con la compartimentación que se hacía antes en los periódicos cuando se hacían solo en papel. Es decir, antes cuando se hacía en papel, tú sacabas una sección en Internacional, en Sociedad, y entonces estaba ahí encajada. Eso, afortunadamente, una de las ventajas que tiene el digital es que esto no es así. O sea, se crean un periódico, ya es una cosa transversal y luego a la portada se lleva esto, lo otro, o incluso nosotros, por ejemplo, agrupamos y canibalizamos, que lo llamamos así, temas de sociedad y lo llevamos a nuestra portadilla. De nuestra portadilla salen cosas que van al país América, al país Brasil, es decir, todo eso es mucho más fluido. Ahora son lo importante de ahora mismo de la información son los artículos que se publican y ese artículo se mueve a lo largo de las secciones de un periódico en las distintas portadas. Eso ha mejorado bastante con el digital y es una ventaja que se tiene. Es decir, no importa ya dónde se hagan las informaciones sobre desarrollo, se van a vender igualmente por todo el universo que tenga o por toda la web que tenga el periódico. Con respecto a la aceptación que tienen este tipo de contenidos en España, aquí hay un problema. Hablar de pobreza no es popular, no es cool, no es popular. Entonces, claro, cuesta muchísimo trabajo, pero nosotros no pretendemos ser virales ni pretendemos tener grandes audiencias, y ni siquiera en redes sociales. En Twitter, como has comentado, tenemos casi 62.000, ya no recuerdo, seguidores, pero son un nicho muy potente, muy poderoso en el sentido de que trabajamos mucho con el tercer sector, con ONGs, con empresas y tal, y con mucha gente que es muy activista. Entonces, esta gente también
es la que moviliza, la que empuja y la que puede conseguir políticas. Al final, ¿qué es lo que queremos? Pues tener incidencia y que realmente las cosas cambien. Entonces nosotros vamos poniendo el foco y tal. Es muy difícil para los lectores todavía entender esto por eso, porque todo se mueve ahora también por titulares, lo que te coge Google, lo que no. Entonces la palabra pobreza de por sí, si tú haces una prueba y lo pones en un artículo, pues igual si quitas la palabra pobreza se va a mover más que si la pones. O África, por ejemplo, es decir, en ese sentido los navegadores son pelín racistas, diría yo, pelín racistas porque impiden que se pueda expandir. Pero al mismo tiempo yo noto que cuando empezamos en el 2008 ahora, el interés de la gente por estas temáticas y la pandemia ha puesto, como decía antes, un punto añadido. Creo que la gente ha entendido que lo global es muy importante y que no nos podemos quedar mirándonos el ombligo, sino que cualquier cosa que pase en algún otro sitio que implique pobreza y falta de desarrollo puede afectarnos antes o después, aunque sea de una manera egoísta, tenemos que poner la mirada en ese mundo en progreso. Sin duda, lo estamos viendo perfectamente ahora con el tema de la COVID, sin duda. Muchísimas gracias, Lola. Nada, Elena es doctora en Derecho, máster en Comunidades Europeas, diploma en Gestión Estratégica de la Innovación y de Gestión de Riesgos, es consultora, experta en responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible, transparencia. Bueno, Elena, es que tienes un currículum enorme, nos sentimos orgullosísimas de estar aquí. Le hemos llamado porque un poco en su papel de fundadora y directora de la revista digital de sostenibilidad Ágora y también de la directora de la consultora Ansari de innovación social. Es autora de artículos, da clases, colabora con numerosas ONGs, con medios de comunicación, está muy enfocada al sector público que nos interesa especialmente también, ¿no? Elena, una de las principales conclusiones del informe es que la narrativa de RSC se queda muy copada por las empresas privadas, ¿no? ¿Deberían liderar el debate, las instituciones deberían liderar más el debate en materia de narrativas de RSC? ¿Se han quedado demasiado al margen? ¿Están muy centradas únicamente en ODS como objetivos conseguibles y estamos abandonando esa parte? Estás en mute, Elena. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación y por invitarme a la Agencia Coma, y muchísimas gracias, Marta, también. A mí me ha encantado el informe. Me ha encantado y he visto, a pesar de esas incoherencias que vosotros decís que observáis, ¿no? Y cosas llamativas, sí que he visto una coherencia perfectamente interna entre todas las conclusiones y lo que estamos viendo los que estamos en el mundo de la responsabilidad social y de desarrollo sostenible, tanto en el ámbito de la consultoría como en mi caso, como en el ámbito de los medios de comunicación. Yo veo el panorama y las conclusiones que habéis dado y las recomendaciones me han encantado. Y bueno, luego si queréis habrá tiempo de debatir con el público sobre estos temas, pero respondiendo a tu pregunta, Silvia, pues decididamente sí. Las instituciones públicas deberían adoptar un papel mucho más activo y tiene mucha lógica también con lo que comentáis, con las conclusiones del informe. Vamos a ver, en los últimos años hemos observado una mayor evolución en la responsabilidad social corporativa de la voluntariedad hacia la obligatoriedad, y ello, por supuesto, eso implica que ha habido un papel mucho más intervencionista por parte de los poderes públicos, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea, por las políticas comunitarias, y evidentemente eso implica un papel mucho más activo de los poderes públicos, pero sin que cedan o sin que dejen atrás el papel de sensibilización y el papel educativo que tienen que tener todas las instituciones. Y por otra parte, las herramientas, es cierto, por ejemplo, que las herramientas de la responsabilidad social corporativa están ya mucho más desarrolladas y han penetrado mucho más en las estrategias de las empresas. Entonces, por ello es cierto que las empresas, digamos, lideran la narrativa en RSC, y el sector público ahora, con el tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Recuperación y Resiliencia, o sea, todos esos
diversas temáticas, cambio climático, género, han pasado a tener una dimensión de bienes públicos globales y, por ejemplo, el tema de desigualdad. Entonces, evidentemente, eso se ha desplazado al sector público, a la narrativa al sector público. Ahí el sector privado no sabe todavía cómo incidir o hay mucho desconcierto porque no hay indicadores de medición todavía bien establecidos, etcétera. Entonces, digamos que ese papel que están liderando por una parte el sector público, evidentemente también hace que se politice mucho más, porque evidentemente estamos en un tema ahora que el gobierno está liderando y ello hace que efectivamente pues los líderes de opinión, ahí pues tengamos los políticos conservadores, ¿no? Como decía Marta, efectivamente, bueno, pues haya líderes de opinión conservadores que estén haciendo mucho más ruido, aunque no sea un discurso pues, que tenga mucho fundamento, pero precisamente pues todo eso. Entonces yo sí que veo muy bien, o sea, mucha coherencia en todas las conclusiones que dais, pero por esa evolución un poco lógica, ¿no? Entre RSC, ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Recuperación, los fondos europeos, Next Generation y todo el dinero, todo el tema político que está moviendo. Pero insisto en que efectivamente los poderes públicos deberían todavía liderar, olvidarse efectivamente que hay muchos ámbitos obligatorios, pero todavía asumir efectivamente ese papel de sensibilización y de educación a la ciudadanía. Elena, falta un poco de orden, podríamos decir, en todo este barullo, ¿no? Falta, vamos a ver, todavía, o sea, está efectivamente muy politizado porque efectivamente la urgencia de muchos temas, cambio climático, de desigualdad, efectivamente ha hecho que tomen la iniciativa las autoridades públicas, pero también hay muchos intereses económicos. Entonces, evidentemente, todo eso hace que, bueno, pues determinados temas tengan prioridad, medio ambiente, inversión sostenible, ahí siguen efectivamente moviéndose donde va el dinero, va también el discurso, ¿no? La narrativa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, bueno, pues hay muchos factores, sí. Pues muchísimas gracias, Elena. Seguimos ahora en el debate. Vamos con Almudena. Almudena es la directora editorial de Diario Responsable, que es uno de los principales medios de comunicación en nuestro país especializados en RSC y RSE, que fue fundado en 2008. Ella es periodista, está especializada en economía y comunicación, por lo tanto sabe bastante de todo esto, y su sueño es que los medios de comunicación sostenibles lleguen a ser tan visibles como los medios de comunicación deportivos. Esto tiempo al tiempo, Almudena. Cree que la especialización de los medios aporta profundidad en el debate y ayuda a contextualizar, ¿no? Frente a la publicación indiscriminada, globalista y demasiado general que estamos viendo ahora mismo en algunos sitios, ¿no? Almudena, una de las conclusiones del informe ha sido que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de verde, siempre está el verde. Entonces todos los anuncios y todos los debates aparecen con un arbolito y una florecita cuando se quiere hablar de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, estamos olvidando, perdiendo esa parte social, esa parte de buen gobierno que la incluyen, ¿no? Según tengo entendido, hemos podido leer en vuestra web y en vuestros documentos, en vuestras redes, hace poco en vuestro comité estratégico lanzasteis esta pregunta, ¿no? Sobre qué eran para ellos la sostenibilidad o qué creíais que estaba pasando con el término en sí mismo, ¿no? ¿Cuál fue la principal, compártelo con nosotros, la principal conclusión de este debate interno que tuvisteis y cómo podríamos reformular, cómo podríamos quitar ese vicio al término sostenibilidad para integrarlo en el total, en el conjunto? Buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todas mis compañeras de mesa, todas mujeres, lo cual está muy bien porque además en el mundo de la sostenibilidad, por lo menos en lo que respecta a las responsabilidades, hay una amplia mayoría femenina. Es cierto esto que dices y que aparece en el informe, que es la primera conclusión con la que yo estoy 100% de acuerdo, y es: hay una gran identificación con que sostenible es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, en este sentido, se está desvirtualizando lo que es la palabra. Por eso yo, cuando reunía al comité estratégico, que tengo la suerte de que hay mucho valor en él y mucho conocimiento, les dije: oye, vosotros, cuando se habla de sostenibilidad y se habla
en los medios o en los debates que echéis de menos. Y entonces salieron palabras como echo de menos que se hable de inclusión, de justicia social, de respeto a las personas, que hablemos de convertir a la economía en una economía más humanista, que echan de menos que se hable más de lo que es el propósito. O sea, sostenibilidad tiene mucho que ver con el propósito de la empresa, tiene que estar alineada en su visión, en su plan estratégico como empresa. Entonces, bueno, pues en definitiva, echan mucho de menos lo que llamamos la triple visión o los criterios ASG, o sea, medio ambiente, social y buen gobierno. Y sobre todo haciendo alusión al buen gobierno, hay, a mí es algo que me preocupa mucho y que me gusta mucho hablar de ello, y encuentro realmente poca gente que sepa lo que es el buen gobierno, que sea capaz de explicarlo, y sin embargo, pues si en una empresa pública o privada, me da igual, en una institución, en un organismo, no tienen claro lo fundamental o el protagonismo que debe tener este buen gobierno, es que todo lo demás no se va a cumplir. No se va a cumplir con la A de medio ambiente, ni se va a cumplir con la S de social. Entonces, es un elemento que yo echo mucho de menos en los debates que tienen que ver con la sostenibilidad, la gobernanza. Sin duda, sin duda. ¿Qué podríamos hacer para integrarlo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo estoy intentando. Una de vuestras conclusiones es la necesidad de crear redes para dar relevancia a este contenido. Y precisamente Diario Responsable yo lo considero más que un diario, una red de especialistas, de personas interesadas. De hecho, tengo una red responsable que la he bautizado así, y entonces lo que hago con ella es invitar a todas aquellas personas que quieren decir algo y que tienen criterio para decirlo. Pues Diario Responsable es como su casa, tienen las puertas abiertas, y tengo aproximadamente como 300 firmas vinculadas a mi red responsable. Entonces, es como dentro de que Diario Responsable tengo que decir que es como un honor estar en una mesa al lado del país, porque yo soy una cosa chiquitita, entonces me pongo hasta nerviosa de que me metáis con el país, que es un medio que admiro muchísimo. Entonces, mi fortaleza, puesto que no tengo demasiados recursos, que son el capital humano. Y entonces en capital humano soy muy, muy rica. Problema es que no siempre los que deberían ser líderes de opinión, los expertos, los que saben de esto, no son personas muy de redes sociales. De hecho, yo tengo un acuerdo con la Cátedra de Ética de la Universidad de Comillas, y todos los miembros del seminario permanente de esa cátedra escriben en Diario Responsable. Eso es conocimiento, eso es opinión diferenciada, eso es talento, pero es que no tienen Twitter, por ejemplo. Esto es así. Y entonces la comunicación va mucho más por otro tipo de redes que no son las puras sociales. No tienen Twitter, imagínate Instagram. Algunos ni han oído casi hablar de ello, llevándolo a la exageración. Con lo cual, medir a veces el alcance por los tweets, a mí me parece que es un poco frívolo. Creo que debe medirse por muchas otras, con otras herramientas, y perdóname, esto creo que es una crítica un poquito a parte del informe, pero me has dicho que me sienta libre aceptadísima, además. Y me siento, o sea, hay vida más allá de Twitter, hay vida más allá de Instagram. El tema es cómo tomar esos datos, ¿no? Pero bueno, eso puede ser también un reto de cómo podemos empezar a medir también otra serie de cosas que no sean tan tangentables como puede ser unas redes sociales, ¿no? Pero sí es verdad que hay casillas, evidentemente. Claro, ahí estamos todas medio en shock.
Pero ahí, fíjate, sea a través de redes sociales o no, que como decía Marta, porque esta misma pregunta se le hizo yo a Marta, que es la experta en datos, me decía, es la única forma de tener datos objetivos que podamos, es que no se puede hacer de otra forma o en este momento, ¿no? Pero fijaros la oportunidad también para por ejemplo, las compañías son las que más hablan porque se lo toman como una parte importante de su comunicación, pero las compañías tienen menos credibilidad y menos seguimiento que las personas, según el informe ha concluido, con lo cual ahí hay una oportunidad para que los líderes de opinión se empiecen a posicionar. Nosotros como agencia, como consultora especializada en comunicación, cuando intentamos explicar esto a los líderes corporativos, lo que nos dicen es: no tenemos tiempo. Mi empresa ya la bandera, que lo haga la empresa porque yo no quiero salir ahí. Ahí tenemos también en otras cosas, como ha sido la digitalización, que líderes empresariales han encabezado ese, me estoy acordando de Payete, de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Que han encabezado y han hecho que la compañía se iguale con él y que tengan una reputación bastante más sólida que solamente la parte de la comunicación de la compañía. Pero yo creo que esto es una parte del debate que va a salir. Y si os parece, voy a dar paso ya también a Melanie Lang, que es directora asociada de distribución para Iberia de Federat Hermes. Federat es una de las mayores gestoras de fondos del mundo, con más de 600.000 millones de dólares bajo gestión. Y le hemos invitado a participar porque Federat es una gestora cuya vocación es la sostenibilidad, y porque ha desempeñado un papel bastante importante a la hora de inspirar y colaborar en la redacción de los principios de inversión responsable en las Naciones Unidas en 2006. De hecho, es considerada por el índice RIBI como la gestora de fondos más comprometida del mundo con la inversión responsable. Melanie es licenciada en Ciencias Empresariales y máster en Executive en banca privada y ha trabajado también para Caixa, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Bienvenida, Melanie, muchísimas gracias, porque además la pobre ha tenido un pequeño accidente personal con su peque y está aquí aguantando, o sea que te lo agradecemos doblemente, Melanie. Mira, una de las conclusiones al analizar la conversación es que salía muy reiteradamente el tema de inversión responsable, inversión sostenible. Está al cabo de la calle la ESG en las inversiones, ¿no? Pero siempre que sale este término sale unido el tema del greenwashing, ¿no? O el green marketing, ¿no? Nos preguntamos ¿qué opinas tú? ¿Qué opina tu casa en referencia a si esto es una moda por lo sostenible y por lo tanto es que nos tenemos que unir, pues si no nos quedamos fuera, o realmente hay una concienciación sobre la responsabilidad que este sector tiene, que el dinero, lo decía también antes, yo creo que había sido Almudena o Elena, el dinero, ¿no? Qué importante es el dinero en todo esto para que no se quede solamente en una moda y cale en la sociedad, cale en los individuos y cale en nuestro futuro, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, pues como estabas diciendo, pues fijo, es cierto que hay probablemente alguna entidad que use la sostenibilidad para hacer marketing, porque está de moda y todo el mundo se quiere unir al tren de la sostenibilidad. Lo que pasa es que pues al final se están engañando ellos mismos, porque aquí al primero al que le interesa también es a la entidad financiera para reducir el riesgo de la inversión que tienen las compañías. Entonces, claro, aplicando correctamente los criterios ASG en la inversión de las entidades financieras, ellos reducen el riesgo financiero, que es tanto a nivel crediticio, reputacional de las compañías, operacional y de mercado. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un servicio de implicación corporativa que se implica directamente con las empresas y no es tanto a nivel medioambiental, reduce las emisiones de CO2, sino también, pues, por ejemplo, lo que es la producción. Y la producción, les decimos a las compañías, ten cuidado de dónde procede la producción,
porque a ver si procede de algún país en vías de desarrollo y está hecho en manos de obra infantil o incluso de esclavitud. Puedes tener aquí un problema reputacional que puede afectar a tu compañía y a los ingresos de la compañía. O sea, es que ellos mismos son los primeros interesados en cumplir los criterios ESG y tienen que ser conscientes de la importancia de aplicarlo, ¿no? Entonces, pues nuestro servicio de implicación va a las compañías, les aconseja qué es lo que deberían de corregir para no incurrir en esos riesgos de inversión. Pues puede ser pues, a nivel medioambiental, nivel, pues ya lo que estaba comentando, pues reduce las emisiones de CO2 para reducir o frenar o acelerar menos el cambio climático. ¿Tienes que ir? Da igual. En cuanto a la gobernanza de las compañías, de equiparar los sueldos de la compañía, Sí, todos los temas que tienen que ver no solamente con el medio ambiente. Sí, sino o incluso de la salud, ¿no? Que ahora la gran epidemia de este siglo, que es la diabetes. Entonces, pues aquí también estamos pues, por ejemplo, diciendo a las compañías, reduce el azúcar de este producto que afecta a la salud de la población en general. Pues intentamos ir sobre todo a donde más podemos mover, a donde más impacto podemos crear hacia la sociedad. Pues invirtiendo en una compañía que produce productos que controlan los niveles de glucosa de los diabéticos. Entonces vamos a un espectro muy amplio de la población intentando crear impacto y reduciendo pues los casos de enfermedad y mortalidad. Y yo creo que las entidades financieras son conscientes de la importancia que tienen ellos como nexo de unión entre las compañías y el cliente final también, para concienciar al cliente final que la inversión no solo trata de obtener una rentabilidad, sino también de crear un impacto, más allá de la rentabilidad. Una de las conclusiones o una de las decisiones que se tomó durante la última cumbre, la de Glasgow, era un poco unificar todos los indicadores de medición, porque realmente ahora mismo hay demasiados que hacen muy complicado que estemos todos hablando de los mismos, ¿no? Es importante que haya esa unificación realmente. Disculpe, Silvia, no estaba escuchando la pregunta. Sí, que me refiero, una de las conclusiones o una de las decisiones que se tomó en Glasgow era que las compañías pedían que se unificaran los indicadores de medición, puesto que ahora mismo hay demasiados. Sí, vamos, es que es un problema. La diversidad de criterios es un problema ahora mismo y lo que al final provoca es el greenwashing, porque aquí nos están diciendo tenéis que ser todos artículo 8, tenéis que ser todos artículo 8, tenéis que ser todos ESG y realmente no se sabe concretamente en qué consisten los criterios. Es como si te dicen, corre, pero no te dicen hacia dónde. Entonces, pues habría que llegar a una definición más concreta de las reglas del juego. Claro, y unificada, que todos pudiéramos evaluar mismo, lo mismo en las mismas. Ahora mismo hay agencias externas que ponen las medidas que controlan, pero realmente no hay una unificación. Entonces, para lo que es para unos ESG, para otros no lo es. Lo que es para uno artículo 8, para otros es artículo 8,5 y para otros es artículo 9. Perfecto, pues si os parece, la mesa queda abierta. Tenemos 2 preguntas ahora mismo en nuestro chat
Si alguna de vosotras quiere aportar algo más sobre lo que hemos venido hablando poco a poco, ahora es el momento, y si no pasamos a las preguntas. ¿Alguna quiere añadir algo más? No se te oye, Lola. Ahora, hay una pregunta que tiene que ver con el posicionamiento de las noticias en los medios. Yo quiero aclarar que, obviamente, pues os pongo un ejemplo. Si hay una noticia de pandemia que tiene que ver con España, pues obviamente esa va a ser más preferente que si la noticia del coronavirus tiene que ver con algún lugar en África. Esto es así porque los periódicos siguen teniendo pues una mirada más nacional, digamos, o más con su público, y todo lo que es cercano a nosotros tiene más opciones de que se vea más o que sea más relevante, y eso tiene que ver con el posicionamiento también. Pero si las historias son buenas, en verdad están bien contadas, bien curradas, y se cuentan, yo creo, intentando, pues como decía una compañera mía el otro día, desaprender muchos de los prejuicios, de los tópicos y de los estereotipos que tenemos, por ejemplo, sobre África, y acercándolo a nosotros, a nuestro propio contexto, a nuestra propia situación, a lo que somos como hispanohablantes, españoles, latinoamericanos, porque nosotros tenemos muchísimo público en Latinoamérica, pues pueden triunfar igual y se pueden. O sea, yo no lo considero, como dice Fernando en el chat, una batalla perdida para nada, y yo creo que en Planeta Futuro lo demostramos todos los días, o por lo menos lo intentamos. A veces fracasamos y nos llevamos grandes disgustos, pero nosotros estamos ahí R todos los días con el tema. Pico y pala, Lola. Almudena, ¿algo que aportar a esto por ser medio también? Bueno, yo soy muy especializada, de hecho en Diario Responsable solo hablamos de cosas que tengan que ver con la sostenibilidad en el más amplio sentido, entonces no me enfrento a ese problema. El problema que yo me enfrento es a cómo compito con un medio generalista, puesto que yo me voy a los grandes medios que salen siempre en el top de los rankings, pero me voy a las noticias más leídas, y cuando hay noticias vinculadas con famosos, con cosas que tienen que ver con violencia, etcétera, son las noticias más leídas. Nunca las vinculadas con la sostenibilidad, o casi nunca, salvo en excepciones, están entre las noticias más leídas. Entonces, la pregunta es, al final, es que no somos capaces de educar. Creo que todo esto debe empezarse por educar al público, a enseñarle que hay cosas que le vendría bien conocer, que le vendrían bien saber. Por ejemplo, que la sostenibilidad no es una cosa de las grandes empresas ni de los políticos, es una cosa de su día a día, de cada gesto pequeño que hacen en su día a día puede ser o no puede ser sostenible. Entonces, a lo mejor el error que estamos cometiendo es que no somos capaces de acercar a la población en general a que esto forma parte de su vida cotidiana. No forma parte del debate, no es parte solo del debate político, de lo que hacen las empresas, sino tú en tu día a día puedes ser socialmente responsable. Exacto. Pero no somos capaces de llegar. Todos tenemos una parte de responsabilidad, sin duda. Hay otra pregunta que dice: ¿qué estrategias os parecen más eficaces para hacer que se escuchen las voces de los que aportan más conocimiento? A ver, yo creo que ahora hay muchas, es decir, las redes sociales tienen, como todo, la tecnología, tienen, pues, es como una moneda que tiene siempre dos caras. Tiene muchas cosas negativas, como hemos visto antes, en esto que me comentaba con Marta, de que realmente los negacionistas sean más activos, que bueno, pues están dando unos mensajes que pueden ser nefastos para los lectores, pero tienen muchas ventajas también. Entonces, antes, cuando existía solamente el papel o unas pocas televisiones, tú tenías solamente unas poquitas opciones para hablar de tus historias, y entonces si te conseguías tu espacio en el papel, pues ahí estabas. Luego dependías de la distribución, de qué kiosco te
te vendía, etc. Ahora es maravilloso porque nosotros, por ejemplo, en Planeta Futuro tenemos lectores en Mozambique, lectores en Brasil, lectores en Estados Unidos, lectores en Rumanía. Es decir, cualquier información que haces en la lengua pues va a tener eco en muchos lugares distintos que antes era imposible. Entonces, ¿qué hacer para que, o qué estrategias hacer para que se oigan más las voces de aquellos más expertos y que tengan conocimiento? Pues utilizar todos los recursos que permite el digital en este momento, no comunicar solamente a través de la web que tenga un periódico, sino hacerlo a través de las redes sociales, utilizar todo. Lo que contaba antes Almudena de los expertos era muy interesante porque es verdad que hay mucha gente que vive fuera de las redes sociales. Entonces, en las mediciones, que quizá esto es una cosa que hay que tener en cuenta cuando se hacen informes, en las mediciones hay que tener y valorar mucho lo cuantitativo, pero también hay que valorar lo cualitativo, y lo cualitativo es muy difícil de cuantificar, porque son cosas pequeñas, cosas que no están en las grandes vías o en las grandes conversaciones de las redes de expertos. Entonces, claro, tendríamos que ser capaz de poder abordar todo eso. Entonces, estrategia, no despreciar ningún canal. Todos los canales son muy importantes y muy valiosos, porque igual tú tienes un canal pequeñito, Almudena, por ejemplo, en el que solo hay 10 personas que están participando, pero es que igual esas 10 personas son las 10 personas que tienen que estar participando, y ellas son las que luego van a impulsar ese detalle, esa conversación o ese impacto. ¿Cómo conseguir? Perdón. ¿Quién está? A colación con lo que comentaba Almudena de las personas que son más expertas que no están presentes en las redes sociales, quizás es que tenemos que hacer un esfuerzo, especialmente la gente más joven, para adaptar el discurso de esa gente a un formato digital, si es lo que hace falta. Que yo también coincido con Almudena en que no todo tiene que ser solo centrado en lo digital. Sí que creo que hay una oportunidad, pero que muchas de las conversaciones más productivas, por ejemplo, este mismo debate, sería muchísimo más productivo si estuviésemos todas en la misma sala o con una audiencia. Lo digital tiene muchas limitaciones, sí, pero también tiene muchas oportunidades. Como dice Lola, nos puede acercar a gente con la que jamás podríamos coincidir también. Sí que corremos el riesgo de que sea una conexión más superficial, lo vemos en nuestras relaciones diarias incluso, pero podemos utilizarlo de forma, me gusta una cosa que ha dicho antes Lola, de usar el medio como medio en sí, o sea, usar lo digital también como plataforma, como una mediación de voces o de experiencias. Y creo que ahí sí, por eso hablo de crear red, no es solo redes de expertas, sino de redes de perfiles de diversa índole, de gente joven a gente catedrática y experta, que pueda reunirse en un mismo espacio, aunque sea un espacio digital, y escucharse entre ellas. Ahí creo que podríamos sacar muchísimas cosas productivas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lola, y es que está muy bien medir la cantidad, pero tenemos que tener también en cuenta la calidad. Entonces, a lo mejor la línea de trabajo es cómo podemos un poco equilibrar esa balanza entre cantidad y calidad. Y claro que me parece que el mundo digital es un protagonista y es un mundo a tener muy en cuenta, pero eso no puede hacer que se nos olvide que también hay un mundo físico o otros medios de comunicar. O sea, hay intranets en las empresas y en las asociaciones, y a lo mejor ahí están llegando noticias, opiniones, informaciones que llegan a mucha gente protagonista, pero no están teniendo reflejo en las redes sociales, por poner un ejemplo. Entonces, claro que hay que usar lo digital, claro que tenemos que aprovecharnos, pero pensemos también que hay vida más allá de las pantallas. Por supuesto. Sí, yo no creo que haya que medir las cosas. Perdón, Elena, habla tú, sí. Elena. Ya, es que tenía el micrófono cerrado. Bueno, yo estoy de acuerdo con Almudena y con Lola en el tema de, efectivamente, hay que
este estudio evidentemente se centraba en los canales digitales y evidentemente las conclusiones que han sacado son de ahí. Pero un poco relacionando las dos preguntas que planteaban los espectadores en cuanto al tema de marcar la agenda, ¿no? Y la otra pregunta era de qué papel tenemos un poco los medios de comunicación. Yo creo que sobre todo los medios que estamos aquí representados tenemos una misión muy de fondo, ¿no? Es una carrera de fondo. La sensibilización y la formación del público en estos temas es algo que, bueno, todos llevamos aquí trabajando ya muchos años en estos temas y sabemos que es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Efectivamente, hay otros medios que pueden a lo mejor tener, bueno, pues un impacto mucho más mediático o a lo mejor más a corto plazo cuando hablan a lo mejor o priorizan temas políticos, pero yo creo que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Ágora, el tema era, nosotros nos planteamos varios objetivos, ¿no? Cuando nos lanzamos como medio. Uno de ellos era la inclusión temática y efectivamente, bueno, pues como decía Fernando, en el público hay temas que no venden, y eso es así, somos conscientes de ello y les vamos a prestar muchísima cobertura. Hoy en día, bueno, pues hay temas, sobre todo, bueno, pues que siguen siendo muy, muy minoritarios. El tema de la diversidad, siempre van apareciendo temas, bueno, que van a ser secundarios o que son temas novedosos y nunca van a llegar a ser estrellas, pero nosotros tenemos el convencimiento de que tenemos que prestarles atención. Ese es un tema, aunque tengamos menos impacto en redes, pero sí sabemos que vamos a tener lectores que van a leer y a hacer un seguimiento. Os voy a dar un ejemplo. Uno de los temas que más impacto ha tenido en Ágora y que más lectores de todo el mundo nos está trayendo es el tema, bueno, pues un tema de los convenios colectivos en materia de discapacidad y el salario de las personas con discapacidad y diversidad. Lo abordamos desde una perspectiva muy crítica, dando pautas de lo que está pasando realmente en los salarios y en la inclusión social de esas personas con discapacidad. Y estamos teniendo consultas de todos los países del mundo, denuncias de empresas, perdón, de personas con discapacidad que están empleadas en centros de inclusión, en centros de especiales de empleo, o en otras empresas mediante, bueno, pues, las cuotas, ¿no?, que tienen que respetar y es un tema que tiene muchísimo impacto porque efectivamente nos dirigimos quizás a una inmensa minoría, pero es un tema que no está teniendo cobertura en otros medios y que a nosotros, bueno, pues creemos que estamos haciendo en ese tema a veces, bueno, pues en la sombra, pues una gran labor social, ¿no? Otro tema también que creo que es interesante es el de la coherencia. Yo creo que un medio que se dedica a temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa tiene que ser coherente con lo que predica y lo que busca. Nosotros en Ágora, desde el primer día, decidimos, y era una apuesta muy dura para un medio que nacía, decidimos no aceptar, por ejemplo, publicidad de empresas que trabajaban, por ejemplo, en el sector extractivo. Evidentemente, bueno, nos dejábamos cuando estaban muy presentes en otros medios o, por ejemplo, con bancos que tuvieran graves problemas de gobierno corporativo o que desahuciaran a personas. Y es así, y lo hemos mantenido. Y hacemos gala de ello porque nos parece que está dentro de nuestra labor de ser prescriptores temáticos, de prescriptores de agenda y, sobre todo, de educar al público, hacer o realizar, efectivamente, ser coherente con lo que queremos. Y eso espero que ojalá pues algún día los sistemas de datos y de inteligencia artificial lo puedan detectar, Marta, ¿no? No sé si es un reto. Qué gran palabra, Elena, la coherencia, ¿no? Fíjate que otra de las conclusiones es eso, que los medios que más en contra de la Agenda 2030 están son los que más hablan de inversiones sostenibles, lo cual no tiene ningún sentido, porque si estás en contra, ¿por qué tienes que dar cabida a este tipo de temas? Pues posiblemente sea porque van unidos a una serie de inversiones en publicidad o otros temas, ¿no? Pero es interesante el mundo de la coherencia, no solamente en temas de sostenibilidad, sino en muchísimos otros temas, ¿no? Y bueno, pues ahí queda el que tenemos que hacer cada uno de nosotros, lo que decíais antes, ¿no? De que todos tenemos una responsabilidad individual
por no llamar corporativa en este aspecto, ¿no? Si me dejáis intervenir, Silvia, porque me tengo que ir del sitio donde Y estoy. si vamos a acabar ya, si quieres, Lola, venga. Yo creo que es importantísimo que definamos muy bien lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, tanto aplicarlo, digamos, o ser un actor, como comunicarlo. Tiene que ver con crear una sociedad muchísimo más justa para las próximas generaciones, o sea, mejorar el mundo que tenemos para intentar arreglar lo mal que lo hemos hecho en nuestra generación o en generaciones anteriores, y que las próximas tengan un planeta mucho más con mayor justicia social, con un medio ambiente más protegido, con mayor igualdad, con todas esas cuestiones que ya sabemos. Entonces, yo creo que es una labor de todos, desde el rinconcito, como decíais antes, que cada uno tenga, pequeño o grande, a nivel de empresas o a nivel de individuos o a nivel de medios de comunicación. Es decir, es una tarea que se debe trabajar en red, y que además, trabajando en red, como estamos haciendo ahora mismo, estamos cumpliendo de alguna manera el ODS 17, que es crear alianzas, crear conversación global sobre la materia. Esa es la única manera de difundirlo, de que la gente lo entienda y de parar eso que acabas de comentar, que es que al final el negacionismo de la ciencia, el negacionismo sobre la realidad del mundo, pues que triunfe. Hay gente todavía que cree que igual es que no hay pobres en el mundo. O cuando hablamos de que un 25% de la población en África no tiene acceso al agua corriente, pues piensan que es que, bueno, como les pasa a ellos... Se pilla muy lejos. Claro, y muy poca gente es consciente o se pone a pensar, ni siquiera después de la lección que nos ha dado la pandemia, que si estamos aquí en nuestro mundo occidental desarrollado es porque tenemos una historia detrás. Y en esa historia pues ha habido, gente que ha sido especialmente machacada, como ha sido África, por ejemplo, con la explotación de los recursos, y que, bueno, pues que tenemos que ser conscientes de que no es que estemos aquí todas nosotras porque nosotras lo valemos, como dice en el anuncio de L'Oréal, sino porque hemos tenido suerte de estar nacer aquí y con todo eso, con un montón de cosas ya hechas, mientras que en otros sitios las tienen que hacer todavía. Y yo creo que es una labor de todos intentar igualar esa situación para que realmente haya un desarrollo sostenible del mundo. Esa es creo que... Conclusión. Lola, pues muchísimas gracias. Estamos ya acabando, son las ya menos pasadas. Y yo os dejo porque tiene que venir una masa de gente a comer y creo que deben estar esperando la puerta que yo termine. Muchas gracias, Lola, por tu participación. Nos vamos despidiendo. Os pido a las demás que nos hagáis una conclusión un poco vuestra, rápida, bueno, pues yo, en vez de comentar lo que hemos estado viendo, sino qué podemos hacer. Bueno, Lola hablaba de crear esa red y trabajar juntos. Yo pongo aquí públicamente al servicio de este proyecto o del proyecto que consideréis, somos todos mujeres, está bien, pongo Agencia Coma al servicio de lo que creáis que podemos hacer y que podemos avanzar. Almudena, nosotros también somos muy pequeñitas, pero no importa, yo creo que muchas gotas de agua crean un mar. Entonces, bueno, dejo esa oferta ahí encima de la mesa y para acabar ya una conclusión de cada una de vosotras. Elena, si te parece, arrancas tú. Pues yo creo que vosotros lo habéis puesto muy bien en el informe, ¿no? Que trabajar por lo colectivo y por el bien común, más allá de intereses personales. Y sobre todo tener en cuenta que todos los elementos, esa A, esa E y esa G, ¿no? que conforman tanto la RSC como la sostenibilidad, al final son bienes públicos globales, es decir, ya no son ámbitos que estén en nuestra pequeña esfera privada, seamos sociedad civil, seamos ciudadanos, seamos empresas, sino que todo efectivamente lo que nosotros hacemos contribuye efectivamente a hacer de ese mundo un mundo mejor. Entonces, y sobre todo, bueno, pues que una llamada también al público de que se documenten, de que en este mundo de la infoxicación, pues que se lean y lean efectivamente pues a los medios rigurosos y bueno, efectivamente, ¿no? Que vayan realmente a ver noticias, ¿no? Que aporten valor. Muchísimas gracias, Elena. Melanie. A ver, como conclusión, lo que mencionabais en el informe, pues
que se habla mucho, pero se dice poco. Al final, pues habría que llegar más a la gente, más difundirlo más. Estamos muy al principio. La mayoría de la gente no sabe lo que es la sostenibilidad, no sabe lo que es el ESG, no sabe lo que es la inversión sostenible. Entonces, pues habría que educarlo a cuanto más gente, mejor. Nosotros, por nuestro lado, estamos intentando la educación a nuestros clientes, hacemos cursos de formación, módulos académicos. Lo que pasa, claro, nosotros no llegamos a un abanico tan amplio como es la prensa, como puede ser, por ejemplo, El País o los medios sociales. Bueno, poco a poco, Melanie, Poco seguro que a poco, hay un paso trabajo, a paso. claro, y de transparencia también, que yo creo que eso ha sido el éxito de compañías como la vuestra, que eran compañías hasta ahora muy cerradas y que ahora empiezan a abrirse y a entender la comunicación como un elemento necesario, imprescindible, no solamente para hacer marketing, que también, sino para poner encima de la mesa las aportaciones que realmente se están haciendo, ¿no? Y sobre todo con respecto al cambio climático, es que no nos queda otra. O sea que hay que actuar ya, porque ya llegamos tarde. Llegamos tarde. Sí. Pues muchísimas gracias, Melanie. Almudena, te dejamos el cierre. Vaya, yo creo que tenemos que dejar de mirarnos a lo mejor un poquito el ombligo, porque al final creo que somos muy endogámicos. Y entonces en los debates estamos los del sector y se conectan los del sector. En los presenciales exactamente igual. A lo mejor tenemos que dejar de mirar a nuestro entorno y ser mucho más imaginativos para ver cómo podemos llegar al conjunto del universo. Bueno, nosotros hemos invitado a un montonazo de gente, había apuntado a más de 50 personas y al final hemos sido 30, que no está mal. Así que agradeceros vuestro tiempo, vuestras aportaciones súper interesantes. Reincido en mi idea de ofrecer a Coma para lo que necesitéis y cuando lo necesitéis, en nuestra humilde capacidades. Gracias de verdad a todas por vuestras aportaciones. Gracias, Marta, por esa luz que nos has dado, aunque nos rechinen muchas cosas. Y sigamos, volveremos a la carga, aviso. Así que nada, buenas tardes a todas y a todos y gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes, adiós.